otro morir, que me maten si quieren, porque no tengo tierra, no tengo derecho a nada. ¡Que me exijan el derecho! El Servicio de Paz y Justicia es un movimiento que inició en los años 70, básicamente motivado, pues en un inicio, por las violaciones constantes a los derechos humanos. Somos una organización de voluntarios, trabajamos por la no violencia activa. Acompañar aquellas comunidades y aquellos movimientos de personas que busquen o quieran promocionar sus derechos. Organización de representantes o miembros de las comunidades indígenas y organizaciones o personas no indígenas que nos apoyan mucho, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas. Surge básicamente en el momento en que los pueblos indígenas requieren de que el proyecto de ley de desarrollo autónomo sea aprobado. La capacitación de las comunidades indígenas, sus derechos humanos, derechos indígenas, y que al final también llevábamos como meta que el proyecto fuera aprobado. Compañeros indígenas de diferentes territorios que llegan, nos reunimos, tomamos acuerdos, nos apoyan en los sectores, organizaciones no indígenas también, universidades, centros o entidades pastorales o sindicatos o personas individuales. En Costa Rica sobreviven solo 8 pueblos indígenas que conservan la cultura originaria de nuestro país. Estos pueblos son los Malecos o Guatusos en la zona norte de Alajuela, Los Chorotegas en la península de Nicoya, los Huetares en la zona central de San José, los Borucas y Teribes, parte de los Cabécares y Bribris en Buenos Aires de Punta Arenas, los Noves o Guainíes en la frontera con Panamá y el resto de los Bribris y Cabécares en su mayoría en la cordillera de Talamanca. Desde hace más de 15 años, estos pueblos indígenas están esperando la aprobación del proyecto de ley sobre autonomía indígena. Durante este tiempo, apoyados por CERPAG, se construyó el Frente Nacional de Pueblos Indígenas FRENAPI y se unieron para luchar y apoyar a esta población. Es así como FRENAPI desarrolla diferentes ejes de trabajo con los indígenas como talleres, reuniones mensuales, acciones directas para ejercer presión a las autoridades locales, nacionales y llamar la atención a nivel internacional. ¿Qué es el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas de Costa Rica? Que el derecho de la autonomía de los pueblos indígenas es precisamente que ellos marquen su espacio y puedan decir esto no sirve y esto no sirve y esto no nos sirve. ¿Cómo es que queremos nosotros el desarrollo, para decir algo, el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestros pueblos? ¿Cómo queremos la educación? ¿Cómo queremos nuestras plantas medicinales? ¿Quién la debe utilizar? ¿Quién no la debe utilizar? ¿Cómo la debe utilizar? La autonomía para nosotros es darnos plenos derechos, actuar nuestra cultura, respetar nuestra cultura, nuestros idiomas y tradiciones, todo lo que no hemos practicado. Sería una ley que nosotros nos iríamos a regir por nuestra propio derecho, nuestra propia cultura. De que debo saber dirigir mi propio territorio, que es un plan de vida, un paso más a poder tener un plan de vida nuevo en estudios, en economía, en política, en escritura, educación. Es más que todo para subsistencia, para seguir viviendo, para seguir manteniendo la misma cultura en sí,
el idioma, la parte tradicional. Entonces la idea más que todo y el sentir de la gente es que sea una cuestión comunitaria que todos tengamos y que de ellas dependemos. Que el día de mañana la vida es corta y el día de mañana pues hoy estamos, pero mañana no sabemos. Y el gobierno no nos ha querido dar ese derecho. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos a doña Laura, que necesita, según ella, el desarrollo y el mejor vivir de los costarricenses, dice ella, para que la represa y todo lo hidroeléctrico que están haciendo allá en Térraba pase. Por eso es que ella no quiere firmar nuestra ley. El principal problema de nuestro pueblo indígena, y podríamos decir casi de todos los territorios, es la tenencia de la tierra. Porque, bueno, si por ley está establecido que la tierra es única y exclusiva para los indígenas, pero si hacemos un recuento de los pobladores del territorio, nos damos cuenta que hay una invasión de no indígenas que están ilegales dentro del territorio. Para mí la autonomía es que se reconozca la forma de vivir, el pensamiento, ¿no? Los conocimientos tradicionales que teníamos antes, volverlos a tener, ¿verdad? Y practicarlos. Entonces, ¿qué es autonomía? Autonomía es el proyecto de vida del pueblo indígena. Es la construcción de su propia historia y memoria en sus autoridades propias, sus historias, la forma propia de educar a los hijos desde los mayores, la relación armónica con la naturaleza, la farmacia en los bosques, la medicina natural, el juego y el brillo de sus vidas en los ríos, en los campos, en la agricultura, en la cocina, en la comida, en su lengua materna o lenguaje propio. Esa es la autonomía de los pueblos indígenas que ellos entienden como su proyecto de vida, su proyecto propio. El gobierno no ha querido ayudarnos, no ha querido aprobar esa ley, tiene mucho tiempo, tiene 17 años estar en la asamblea y nosotros hemos buscado por todos los medios pacíficos a que se solucione ese problema, pero nunca el gobierno ha querido ayudarnos en nada. Hay muchos que desconocen los derechos de ellos, los propios derechos que ellos tienen a favor y la autonomía también. Ellos para ellos es algo que no pueden entender que sí existe, que ellos tienen derecho y que hay autonomía para ellos. El gobierno de Costa Rica aprobó el Convenio Internacional sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, conocido como Convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Este convenio protege los derechos de los pueblos indígenas del mundo, como la protección de la cultura, de la lengua y la tierra. Además, promueve la no discriminación, la igualdad y el derecho de autonomía de los pueblos indígenas. Asimismo, obliga a los gobiernos a consultar cuando se vayan a establecer medidas administrativas o legales que afectan los intereses de los pueblos indígenas. De acuerdo con el ordenamiento jurídico de Costa Rica, este convenio internacional está al mismo nivel de la Constitución Política, la ley más importante del país, y está además por encima de cualquier otra ley, decreto o reglamento. Todas las autoridades costarricenses están obligadas a cumplir y aplicar el Convenio 169 y todas las recomendaciones y resoluciones que se han hecho en las Naciones Unidas y en el Sistema Interamericano para el cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Entonces, si el proyecto de ley de autonomía aplica el Convenio 169 de la OIT, ¿por qué el gobierno no los pone en práctica? ¿Y por qué no aprueba la ley de autonomía indígena? Primero, no lo quieren aprobar porque entonces nos dejarían un poco en paz el Estado, tranquilos. Y por otro lado, porque la propia Laura Chinchilla dijo que si aprobaban el proyecto de autonomía iba a perjudicar, iba a hacer daño al proyecto hidroeléctrico del Tiquís. Eso lo dijo ella en una entrevista que le hicieron y por eso, si aprobaban ese proyecto, no solo se iba también a obstaculizar Tiquís, sino otros proyectos en otros territorios. Interés del gobierno, interés del presidente, interés de los millonarios de este país que quieren aprovecharse de los recursos naturales de los territorios indígenas.
agua, bosques, minerales y no sé cuánta cosa más. Una tala, como dice, un inmenso daño se hizo en esta comunidad porque toda la madera, mejor dicho, nada la pagaron, se la llevaron. Entonces nunca se consultó a las comunidades, fue como 2 o 3 personas que se le dijo y ellos ingresan, simplemente no hay un permiso, como dice, en primer lugar de la misma comunidad, y después de eso que el dinero que tenía que ver tampoco había algún permiso que decía, bueno, esta gente tiene el derecho de ir a pagar o a cortar algo de derechamente de madera. Que el proyecto de autonomía vendría porque entonces desaparecen asociaciones de desarrollo, desaparece la institución CONAI, o sea, estas que responden más bien a las políticas del Estado y no a nuestras problemáticas, entonces vendría a solucionar parte de los problemas que tenemos. Estado racista, es un Estado etnocida, como se conoce en el argot de los derechos humanos, un Estado que por acción y por omisión ha ido matando sus pueblos indígenas, les ha ido permitiendo a los no indígenas y a las empresas que pierdan su tierra y ha ido eliminando la capacidad de existencia de estos pueblos. Ese etnocidio es responsabilidad del Estado. Es por eso que FRENAPI ha venido desarrollando talleres, vigilias, cierres de calles, toma de aeropuertos y reuniones para informar y colaborar con la lucha de los pueblos indígenas. Hemos venido trabajando a través de talleres de capacitación, incidencia en las comunidades, hablando con diferentes líderes, el porqué, la importancia de seguir manteniendo, de seguir fortaleciendo y de seguir contribuyendo a las nuevas generaciones que vienen, porque igual hicieron los nuestros, los antepasados, y hoy por hoy tenemos este legado que lo seguimos preservando. Se han hecho talleres de capacitación en muchas comunidades indígenas, como en Salitre, Conteburica, Ujarrás, Duchií, Abrojo Montezuma, Rey Curré, Boruca, Quecoldi, entre otras. Sumado a esto, también se han realizado acciones concretas y directas para presionar a los gobiernos locales y nacionales y llamar la atención de la comunidad internacional con el fin de que se apruebe la Ley de Autonomía Indígena Costarricense. Hemos bloqueado caminos, hemos tomado aeropuertos en Buenos Aires. Hemos hecho marchas, vigilias, cierres de caminos con los hermanos de Térraba, Boruca. Hicimos la vigilia 8 meses frente a la Casa Presidencial, frente a la Asamblea Legislativa, 8 meses de vigilia. Dentro de esos íbamos a la radio, íbamos a diferentes partes, por ejemplo en la UNED, en la universidad, a hablar, dar charlas y para que fuera, ¿verdad?, anunciado, publicado. Y no hubo manera. El Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, mantiene alianza con organizaciones sociales nacionales e internacionales, sindicatos, federaciones estudiantiles, ecologistas y campesinas, de paz y no violencia, de derechos humanos, de mujeres y otras organizaciones sociales. Además, comparte acciones y apoyo con las pastorales indígenas de las diócesis de Cartago y San Isidro y de la Iglesia Luterana Costarricense. La pastoral indígena de la diócesis de Limón, de San Isidro en general y de Cartago, entendemos el concepto de autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas que habitan en nuestro país, el ser ellos los sujetos de su propia casa, en sus territorios y en el ejercicio del poder de decisión de los pueblos indígenas sobre su propia vida en todos los campos. La autonomía implica el reconocimiento, el respeto y la garantía de los pueblos indígenas para ejercer sus derechos colectivos dentro del Estado costarricense. Las comunidades indígenas, por naturaleza, son gente de bien, gente de paz, que convive con la naturaleza y con sus hermanos y hermanas indígenas. Viven pacíficamente en este territorio y donde están los pueblos indígenas en el mundo.
las capacitaciones que nos da FENAPI nos ayudan en conocimiento, mucho en nuestras comunidades, ya que son difíciles para salir a estas partes o a otro lugar, que si se dieran en otro lugar, la gente no puede salir. A como se ha dado unas capacitaciones allá, han habido cantidades de personas. Yo pienso que es demasiado importante esas capacitaciones en nuestro lugar. Hemos tenido la participación del licenciado Gustavo Cabrera de CERPAC para dar unos talleres aquí que ha sido muy importante, y hay varias gente que han comprendido y saben ahora que sí hay derecho y que sí hay ley y que sí hay gente que los apoya. Hemos puesto denuncias, por ejemplo, el cierre de la escuela y todo eso, nos pusimos denuncias. Entonces eso fue un punto muy importante y la gente se preocupa mucho porque dice, ¿verdad? ¿Cómo al frente de estas cosas? Para ellos era como imposible poderlo hacer, pero por medio de estas capacitaciones hemos llegado a ese punto con claridad de que sí lo podemos hacer y sí lo podemos lograr. La realidad indígena es lo que estamos viviendo, la pérdida de tierra, la pérdida de nuestra cultura, la pérdida de nuestro idioma, la pérdida de nuestra identidad. Esa es la realidad indígena que vivimos, pero esa la vivimos solo los que estamos dentro del territorio. La relación de la tierra con el propio indígena es una relación muy espiritual, en la cual ha venido un poco borrándose por las imposiciones que se dan, pero siempre vive en el corazón de cada indígena, donde él siente que por fuerza no tiene que tener libertad a la tierra, porque es su vida, es donde camina, es donde trabaja, es donde descansa, es donde tiene una serie de cosas importantes como vida con la tierra. Y hemos acompañado esas luchas en todo lo que los compañeros del Frente han organizado. Por eso las acciones han ido incrementándose también en la fuerza. Son acciones directas, no violentas, en una resistencia pacífica, pero bien decidida y activa. Y esas acciones han sido, como se ha dicho, la toma en aeropuerto, por ejemplo, o la cierre de carreteras, o ahora últimamente la toma del Salón de Beneméritos de la Asamblea Legislativa, en el que los padres de la Patria, los padres y madres de la Patria, encabezados por el presidente legislativo, el señor Villanueva, y su jefa de seguridad, Magali Camacho, sacaron arrastrados y a golpes a los indígenas en la madrugada del 10 de agosto del año pasado, año 2010. No le vamos a pedir, sino le exigimos al gobierno, ¿verdad?, que nos apruebe el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, porque nosotros no tenemos que estar mendigando. Es algo que ya está en decreto, por ley. Ante las insistentes manifestaciones que han realizado los pueblos indígenas, las cuales, por cierto, fueron pasadas por alto por las autoridades, se decidió tomar medidas que evidenciaran la necesidad de aprobar la ley ante el gobierno, ante la población no indígena y ante la comunidad internacional. Hemos hecho caminatas, hemos hecho muchas cosas y nada. Entonces ya y ahora desgraciadamente vamos a venirnos a quedarnos hoy acá, ¿verdad? Depende de ustedes que los queremos hoy, 1 hora, 2 horas, depende de la negociación, o 1 día, o 2 días, o 3 días, pero ya aquí nos tenemos que quedar. Y comer. Titano mente, megera, titano to gitego, titano genete, autoridad clinete, derecho nigue, reclamar, derecho megera no obedece. ¿La pueden traducir? Sí, sí. Ella está diciendo que viene de la zona sur, digamos, para reclamar ese derecho, digamos, que nos corresponde, digamos, pacíficamente nosotros venimos a pedir esa respuesta positiva, ya sea positivo o negativa, para que nos dé esa respuesta. A mí me dejaron sola y me dieron la orden de que yo tengo que desalojar el salón. Antonio, ¿eso fue bien? Ya, sí señor, solo de autoridad estoy solo yo, de seguridad, que autoridad yo tengo poca, ¿verdad? Porque yo solo soy jefe de seguridad. Ya tu
porque sakin saji kiana je ko we saya wen sakin kiana ekbi yana ta sawa ka pa ta truga e kiru rawa towa ga towa i he musayete ke murura to he ma ki esa poyete. Ella quiso decir que ella quiere que se apruebe la ley del proyecto de autonomía, porque así nosotros como indígenas tendríamos nuestra propia organización, descenderíamos por cuenta propia. Es que cuyi teni que ir tan sao y que ir unir sacha. Y que de hecho nosotros aquí no tenemos nada que hacer, pero por culpa de ustedes es que estamos aquí. Bueno, 3 veces 300 y resto de kilómetros por ese proyecto. Si no han querido, o sea, y si estando aquí no quisieron venir, o sea, entonces imagínense, o sea, nosotros lo que sentimos es que ellos tienen una obligación, ellos tienen una obligación y tienen una obligación de que no estemos aquí aguantando sueños. Yo en este momento lo único que voy a hacer es solicitarles pacíficamente si podemos desalojar el salón como gente decente. O sea, si ustedes se dan cuenta, mis agentes ninguno trae armas, porque yo les dije a todos que dejan sus armas en seguridad. Ni traen armas, ni traen bastones, o sea, ellos y sus manitas. Nunca se ha hablado que aquí hemos estado meses en vigilia. Nunca se ha hablado que hemos hecho enormes caminatas para venir aquí. Y hoy, porque entonces decidimos aquí. ¿Y por qué no vino un diputado? Si cuando hicimos la toma aquí estaban los diputados todos ahí. ¿Por qué no vino? O sea, es para nosotros un total irrespeto de los señores diputados que estando aquí no vinieran, los que tienen el poder de decisión sobre este proyecto. Y entonces eso realmente nos hace pensar que este país de Costa Rica es un país totalmente de discriminación hacia poblaciones indígenas. Y entonces es muy fácil, porque decimos, bueno, ustedes son pacíficos, salgan de aquí. Esa es la palabra más fácil, porque entonces si nos quedamos aquí no somos pacíficos. O sea que somos del lado contrario, del lado violento, a pesar del enorme trabajo que estamos haciendo, de la enorme lucha que hemos hecho y del enorme trabajo que hemos hecho y la enorme paciencia que hemos tenido. 17 años de esperar el proyecto, 500 y resto de años de esperar que los no indígenas, que los que han hecho el poder, son los que toman las decisiones siempre. Aquí en este momento no hay ningún señor diputado, nadie se está dando cuenta que ustedes están. Con todo el respeto. Lo que pasa es que yo tengo convenio de desalojar este salón y yo soy la jefe de seguridad. A mí no me queda otra opción.
exigimos autonomía, tierra y libertad. Autonomía, tierra y libertad. No pueden soportar el irrespeto por la raíz grande de estos pueblos. Pero tener vida, porque no saben lo que es el agua. Porque no saben lo que es la tierra, la semilla. Autonomía, tierra y libertad. Autonomía, tierra y libertad. Que tiñe nuestra memoria, genocidio de una raza que sigue de pie. Por mi derecho yo muero como murieron hace 500 años. Estoy dispuesto a morir. Que me maten si quieren, porque no tengo tierra, no tengo derecho a nada. Que mis hijas tienen derecho. Mientras que fueron a traer a la tal Magali, ¿verdad?, para que me echara afuera, yo logré agarrarme de los pies de la diputada Carmen Granado. Y así ella permaneció al lado mío toda esa noche. Y hasta el siguiente día, hasta mediodía todavía estaba a la par mía. Lo que queríamos era que fuera divulgado lo que está pasando en Costa Rica con el pueblo indígena. Y entonces, claro que fue un poco doloroso y triste porque ahí se oían, ¿verdad?, lloros, lamentos y llevaban a muchos compañeros, fueron más maltratados unos que otros porque, no sé, el grupo era bastante grandecito, el espacio era muy estrecho, entonces a veces había que, ellos tenían que sacar a la gente a la fuerza para que pudiera seguir caminando, porque no habíamos hecho una sola piña, ¿verdad? Y la respuesta fue arrastres, leña o garrote y sacarlos como animales. Sinceramente nosotros creíamos que el presidente de la asamblea se había ido. Para nosotros es lastimoso saber que a las 2 de la mañana el chaval estaba dando órdenes de que nos sacaran, que estaba ahí metido, escondido en sus oficinas. Eso quiere decir que este carajo no tiene ni la menor idea de qué es un sentir indígena, de qué es realmente tener una situación difícil. El presidente legislativo ordenó la salida violenta de los indígenas, los tiró por la puerta de atrás, siendo ellos los primeros habitantes de este país, de los dueños originarios de esta madre tierra, los sacó violentamente y a la fecha no le han dado una respuesta a los pueblos indígenas de su derecho a tener una autonomía, a los derechos humanos. Ya como que dice un poquito brava ya, porque la verdad es que tantos años y uno sabiendo que tiene todos los derechos y que lo que estamos pidiendo es justamente lo que está en un decreto. El gobierno no quiere apoyar ni los diputados por sus propios intereses que ellos tienen dentro de las comunidades indígenas. Entonces yo dije, bueno, aquí la cosa es vivir o morir. Fue difícil, le digo, pero después uno siente fuerzas porque en esas charlas que hemos estado yo he visto que hay mucho movimiento y que no es, digamos, que es una lucha de verdad que se da. Y no debemos de quedarnos solamente por eso, por ese desprecio que nos hicieron así, no debemos de cruzarnos de brazos. Yo me sentí muy dolida, de verdad, porque la gente nos tratan como más que todo animales casi, porque no tienen una compasión hacia la humanidad, sabiendo que nosotros somos humanamente cristianos y el derecho era de nosotros. Por algo nosotros teníamos que estar ahí y ellos tenían que darnos
el derecho de que ellos vieran actuado de otra forma, pero no del desalojo que se nos hizo. Entonces yo les decía a ellos de que en nuestro idioma, decirle que nosotros nada estábamos haciendo allá, nada, porque nosotros no tenemos nada que ver allá. Nosotros tenemos que estar en nuestro territorio, tenemos los hijos, tenemos los trabajos, tenemos que hacer. En aquel peladero ahí junto a la Asamblea Legislativa, nada teníamos que estar haciendo. Lo poquito que queda hay que rescatarlo y volver a rescatarla en todos los aspectos. Idioma, cultura, tierra, todo, en todo el sentido hay que volver a rescatar eso, que todavía quedan sí quedan. Ahora ya no se piensa que vamos a estar llorando ahí frente a la Casa Presidencial o frente a la Asamblea Legislativa, que el gobierno apruebe, no, ya hemos decidido trabajar desde la comunidad. El derecho de la tierra como indígena nos pertenece, solo es que una cosa es hablar de derecho a la tierra y otra cosa es tener el derecho a la tierra, y como pueblo indígena, que para nadie es un secreto, estamos invadidos de gente no indígena que nos ha quitado el derecho a la tierra. Entonces lo que poseemos de tierra es muy poco, pero aparecemos como que tenemos un territorio indígena. Entonces, para una buena autonomía, para que nosotros como pueblo indígena tengamos una autonomía, tenemos que tener el derecho a nuestro territorio. Que exijan al gobierno a cumplir la legislación que ellos han firmado, que para mantener las poblaciones indígenas, pero que no nos mantengan en el olvido ni que nos mantengan como circos. Somos gente que vivimos, que necesitamos nuestro territorio, que nuestras futuras generaciones necesitan este pueblo, porque ya nosotros estamos mayores, pero nuestras generaciones lo necesitan. Así es de que necesitamos un acompañamiento de toda aquella persona que se solidarice con nuestra lucha indígena. No se lo pedimos, se los exigimos. No se lo pedimos, se los exigimos. Autonomía, tierra y libertad. Autonomía, tierra y libertad. Bajando un grito por las montañas, como el río que cae en contra del mar. Es el grito de este pueblo que cuando nace, en su llanto ya pide tierra y libertad. No se lo pedimos, se los exigimos. No se lo pedimos, se los exigimos. Autonomía, tierra y libertad. Autonomía, tierra y libertad. Por la sangre que tiñe nuestra memoria, genocidio de una raza que sigue de pie, dando siempre la cara frente a la historia. 5 siglos que sudan sobre mi piel. No se lo pedimos,